Hasta ahora todo bien, Nico. Hasta hoy, ¿verdad? Qué bueno. Ven la imagen de la presentación, perdón. No, Nico. No se ve. No, Híjole, licenciado. no se ve. Permítanme, pues entonces voy a ver qué falló. ¿Y ahora? Sí, licenciado, se puede. Sí, licenciado. Ahora sí, ok. Pues bien, hemos venido hablando de la observación. El día anterior estuvimos en esa sintonía y estábamos hablando de la observación participante y no participante, hablábamos de la observación estructurada y la observación no estructurada. Entonces, la no estructurada también la llamada simple o libre, ¿verdad? Esa observación es una observación que realizamos todos los seres humanos así, independientemente o ligadas a nuestras actividades, pues es la cotidiana que no tiene la virtud de ser bien espontánea. Y la estructurada, pues es la que realizamos como futuros abogados que vamos a hacer. Entonces, en esta, pues ahí ayuda elementos técnicos como las fichas, los cuadros, las tablas, por la cual se denomina observación sistemática. Es decir, aquí ya el esquema de la realización de una observación ya es más profundo. La observación directa o la observación directa, pues la directa decíamos encubierta y puede hacer que o no encubierta. Y la directa cuando se la realiza en forma personal el investigador, y la indirecta cuando la hace a través de otros documentos o medios que tiene a su disposición. La observación de campo, pues es precisamente, como se dice su nombre, de campo. Es para hacer una observación de recurso en una forma presencial, aproximándonos al objeto de estudio para poderlo observar. Y la de laboratorio, pues es la que se realiza en lugares cerrados, ¿verdad? Ir a observar los museos y en los laboratorios propiamente dichos, ¿verdad? Que se puede realizar ese tipo de... Y por otro lado está la observación individual y de equipo. La individual, pues ustedes saben que es cada persona va a hacer su observación. Y equipo cuando las variables de la investigación se establecen observaciones de distintos aspectos. Los recursos son el recurso anecdótico, la lista de cotejo, lista de control, cuaderno de notas, el cuaderno de notas pues una libreta y los mapas que son los que se utilizan para ubicar y establecer el lugar donde se están realizando la observación. ¿Cómo se planifica la observación? Pues en términos generales se determinan los propósitos, se define
la muestra de las conductas que se van a observar, se preparan las condiciones de la observación, la elaboración de instrumentos, una lista de cotejo, tipos de procedimientos, registros anecdóticos y escalas de apreciación numéricas, gráficas y descriptivas. Esas son las formas de planificación de la observación. Ahora bien, hablando de esa observación, estamos viendo estas imágenes. Y estas imágenes pues muestran, como ustedes aprecian ahí, varias escenas. Y lo que interesa es que ustedes miren y observen qué es lo que, por ejemplo, de la puerta, ¿qué pueden decir? ¿Qué observan de la puerta? ¿Qué observan de la puerta? De la imagen de la puerta. No pueden decir nada. Que es cafés, que tiene tres. Ajá. Pero ¿cuál sería lo fundamental ahí? Que está medio abierto. Que la puerta está abierta. ¿Ah? Muy bien. ¿Y del teléfono qué pueden observar? La hora. Ajá, que están viendo nada. ¿Y la de los patillos? ¿Qué observan ustedes de ahí? Que están todos en el agua. Que dan la hora. Buenas tardes. ¿Será? Va, ahora miremos esta. ¿Quién? Esto creo que ya se las proyectó la licenciada el miércoles pasado. ¿Cuál de ellos es el zurdo? Ni uno. Ajá, ¿por qué? Bien, hay un zurdo ahí. Tal vez el camarógrafo o el herrero. No, hay uno nada más. ¿El del serrucho? El mesero. No, El mesero. el Sí, mesero. porque el mesero baja los platos, va con la otra mano. Con la mano el mesero sirve con la mano derecha, no con la mano izquierda. ¿Va? A no ser, ¿va? En este caso, que zurdo. Y en este caso, ¿qué observan ustedes? Esto es un asalto. Deme de su reloj. ¿Qué observan? Que no tiene reloj. Que no tiene reloj. ¿Y aquí quién es el culpable? ¿Quién es el asaltante? ¿Es Lu, Lo, La, Li o Le? Estos observadores. Ninguno puede decir nada. Puede asegurar es que Lo no puede ser porque tenía el arma en la mano izquierda. Ajá. Tiene un garfio. Ah, pues entonces aquí se observa que es ¿cómo se llama? El de en medio, el La. ¿Y esto qué es? Un motor de avión. Un motor de avión. Una turbina. Ah, una turbina. Muy bien. ¿Qué otra cosa pueden observar así de primera instancia? Que le Los están haciendo trabajadores. mantenimiento. Ajá. Mantenimiento al Muy bien. motor. ¿Y de qué observan? Un accidente. El choque. Ajá. ¿Quién diría ustedes que tuvo la culpa? El carro. ¿Será? ¿Y por qué? No vio la señalización, tal vez. Iba muy rápido. Ujú. ¿Y qué otra cosa pueden observar? Perdón. Hay un asalto cabal atrás. Vaya, miren, y en esto. Una casita de Lego. Bueno, aquí es una cosa fíjense que no obstante de ser una imagen para niños, hay mucho que explorarle.
y quería sacarle de partido yo a ese. Y de esta, ¿cuál es la conclusión de esa? Un mercado. El comercio. Un mercado. Vaya. Comercio. Ajá, un mercado negro. Es un mercado pueblerino. Pues bien, en atención a eso de la observación, en unos momentos les va a llegar a ustedes un formulario que tienen 5 minutos para resolverlo. Son 10 preguntitas sobre una de las imágenes que hemos proyectado. Y de eso es que versa el formulario. Y entonces cuando ya les llegue, tienen 5 minutos para resolverlo, para medir más o menos la capacidad de observación que tenemos, ¿no? Porque hay unos que sí son, bueno, observadores, otros que van a ser abogados, pero a saber qué poder de Dios les va a ayudar, porque si no son buenos observadores. Pero por el momento necesitamos que puedan ustedes llenar el formulario. ¿Ya les llegó? ¿Ya les llegó el formulario? Están en Classroom, Rick. Sí, en clase. Sí, hay dos. Sí, lean bien ahí qué es lo que tienen que hacer, pues. Licenciado, yo tengo una pregunta. Sí, Es que fíjese que dice que era para las 3:15, fecha límite de sí, entregarla. vaya. Ahora resuélvelo. Son 5 minutos. Son las No deja abrir, licenciado. No deja abrirlo. No. Ya está como bloqueado. Permítanme, pues vamos a ver qué. Ya son las 4:10 y ahí dice 3 y... Vamos a ver. Pero entonces les tuvo que haber llegado antes. Llegó a las 3. Sí, entonces sí hubo un error ahí de la programación. Pues resuélvanlo. Si lo tienen ahí, resuélvanlo, por favor. Pero no deja. No deja abrirlo. No lo deja ver. Ya está bloqueado. Está bloqueado, sí, ya lo. Permítanme. Es que se subió a las Sí, 3:09 no. y a las 3:15 se bloqueó. Sí, tienen razón. Permitan, pues ahorita se los voy a enviar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí hay dos formas, ¿verdad, licenciado? Sí, hay dos, sí. Permítame un momentito, solo voy a referir la forma de cómo volvérselos a enviar. Permítame un momentito. Sí, licenciado, buenas tardes. Fíjese que hay un compañero que dice que aún no lo ha dejado ingresar. Es Luis Fernando. Ay, pobrecito. Aquí no está el Edwin Fernando. Ahí está Paola Roldán, Elisa Ya Barahona. ahorita me acaba de avisar que ya lo acaba de aceptar. Muchas gracias, licenciado. Ay, las novias, por Dios santo. Eso es.
Licenciado, ya lo arregló porque no puedo entrar. Todavía no lo ha hecho, compañera. Gracias. Bueno, van a disculpar, pero fíjense que casi se me hace difícil
Pero les prometo enviárselo más tardecito para no perder el desarrollo de la clase que tenemos programada para el día de hoy. Licenciado, una pregunta, disculpe. Una molestia. Fíjese que yo trabajo en un hospital y hoy tengo turno, entonces más tarde no tendría yo tiempo de cómo realizarlo. Vaya, permíteme, entonces solo anoto tu nombre. Y, ya deja, Lick. Lick, ya deja. ¿Ya deja? Sí, yo lo acabo de abrir. Yo envié hice el intento de enviar los dos y no sé si les llegó. Sí, Lick, ya deja. Ya. ¿Ya les llegó? Ya, Lick, Sí, ya deja. ya llega, pero solo el A. Pero entonces voy por el B, pues. Entonces. Ya, Lick, ya deja los dos. Ok, gracias, muy amable. Bueno, Ahora sí. Pregunta, ¿esto se responde con lo que usted va a mostrar o con algo en específico? ¿Ya se puede empezar a responder entonces? ¿Ya lo llenaste, Rudy? No, solo preguntando si ya se puede llenar. Sí, llénenlo. Yo hice cálculos en 5 minutos se llenan el formulario. Entonces, una vez que transcurran los 5 minutos, les pido de favor que lo envíen. Es un ensayo de observación nada más. ¿Y cuál es la base de observación, licenciado? Sí, eso le iba a preguntar porque no aparece una imagen guía. Sí, licenciado, ¿cuál es la imagen de observación? La imagen de observación es la de la turbina. Bien, ¿qué turbina? La que estábamos viendo en la clase, No, por eso, esa la vieron a ustedes. El ensayo precisamente es del hecho de que ustedes vean la escena y logren captar la mayor clase de datos, la mayor cantidad de datos e información que puedan, nada más.
Por eso les proyecté a la de la turbina, la del accidente, lo de los patitos, lo del mercado, pero en este caso estamos hablando de la imagen de la turbina. O la parte del avión, pues, ¿qué lograron observar ustedes ahí? Nada más. Lo que puedan, nada más. Solo con una pregunta, ¿esto tiene punteo? No se preocupen por eso, hombre. Lo que importa es que medir la observación. Nada más. ¿Verdad? Sí. Bueno, fíjense que como ustedes han de saber, el próximo viernes no hay clases en la facultad por la celebración del Día del Abogado. Y entonces quiere decir que no va a haber clases. Y en función de eso y para establecer una relación de lenguaje coloquial y de mofa o de bufonería respecto al gremio de abogados que están mencionados en la sociedad guatemalteca con algunas excepciones, ¿verdad? Entonces, yo les traigo esta esta relación así coloquial.
Entonces, nada más para hacer un poquito de... Era nada más para hacer un poquito de relax ahí en torno a lo que está pasando. En torno a la celebración del Día del Abogado. Hoy vamos a comenzar a hablar de lo que es la entrevista. La entrevista es una técnica muy importante dentro del qué hacer de algunas profesiones, particularmente la de abogado, y por eso es que reviste mucha importancia. Y como técnica de recolección de datos e información, de tal manera que en la exposición de hoy vamos a referirnos a qué es la entrevista. ¿Qué es la entrevista y a qué se refiere eso? Como actividad técnica. Y de esa cuenta, entonces, decimos que es un acto de comunicación en forma verbal para obtener información y datos pertinentes para responder a una pregunta de investigación, ya sea de investigación cuantitativa o cualitativa. Hay que referir en torno a esto lo siguiente. Resulta que una cosa es una conversación, un coloquio que pueda tenerse con otra persona, pero independientemente de esto, difieren mucho de lo que es una entrevista. La entrevista siempre va a ir encaminada a obtener información, de datos de alguien, ¿no? Y de esa cuenta no se diferencia en torno a la conversación, al coloquio que se tenga con otra persona, porque ahí en esa conversación, en ese diálogo que se pueda establecer entre estas personas, se están intercambiando información y datos los dos. Y eso hace la diferencia con la entrevista. La entrevista es precisamente una comunicación, es un diálogo en el que en este acto de comunicación, en el que una de las personas está interesada en obtener información y datos que posee la otra. Y eso es precisamente lo que hace distintivo a la entrevista. La entrevista va a ser eso, una posibilidad de que un interesado en tener información que el otro posee haga las preguntas y el otro va a dar respuestas. En tanto que en las otras modalidades de comunicación y con las conversaciones, en los coloquios, en las tertulias, ahí no hay esa intencionalidad. Ahí lo que hay es un intercambio de información y datos y
entre las dos personas. Las dos personas no tienen interés intereses en obtener con precisión datos, no, sino que se están intercambiando mutuamente. No se diferencian entre entrevistador y entrevistado, sino que únicamente son asumiendo una especie de conversación simple y pura. Ahora, ¿qué elementos tiene la entrevista? Pues hay varios elementos, ¿eh? Los elementos comunes a la entrevista. Tal vez los que más me interesa subrayar es en los elementos personales, porque hay otros elementos que vamos a ver que son propios de la entrevista. Pero para el caso, los elementos personales se refieren al entrevistador. Es el que dirige la entrevista, debe dominar el diálogo, presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista. Y por el otro lado está el entrevistado. Deberá ser siempre una persona que interese por poseer datos e información pertinente. Esto va en función de la práctica común que se realiza actualmente en torno a las personas que desean aplicar a un empleo, a un puesto en alguna empresa o en una institución del Estado. Pero ahí resulta que el entrevistador es una persona que tiene dominio de la técnica de la entrevista. En las instituciones ahora el entrevistador se constituye dentro de aquel departamento que ustedes saben que se denomina recursos humanos, ¿no? Pues el de recursos humanos no es otra cosa que un entrevistador que maneja adecuadamente la técnica de la entrevista y que la logra aplicar al entrevistado. Y de tal cuenta que ese entrevistador siempre sabe manejar la entrevista, sabe manejar la comunicación, el diálogo, sabe cuál es la actitud a tomar en torno al entrevistado. En tal sentido, este entrevistador se constituye en el interesado en obtener información y datos del entrevistado. En el caso de académico, por ejemplo, en el caso de nuestra facultad, aquí hay, como nuestra facultad es una de las facultades más conservadoras, todavía tenemos examen privado. Aquí en la facultad se llama examen técnico profesional. Pues este examen técnico profesional no es ni más ni menos que una entrevista que nos hacen. Una entrevista que nos hacen. Ahora, antes se hacía durante de un tirón todo. Las 5 áreas que se examinaban se hacían en un solo día. Ahora ya se dividió en fases, pero lo que interesa no es eso, sino que precisamente la cuestión de que es una entrevista. Es una entrevista que nos hace una persona que tiene interés o que su misión es obtener y explorar y comprobar la cantidad de conocimientos que tenemos para poder llegar a ser abogados y notarios. Entonces, de esa manera, se vuelve una entrevista, ¿va? Antes yo les comentaba a los compañeros del grupo anterior que eran unos personajes así muy, muy sagrados, ¿no?
eran unos abogados muy de mucha experiencia en el campo de la abogacía, que han litigado toda su vida, y que cuando uno se enfrentaba con ellos se sentía todo cohibido, se inhibía a veces de poder contestar adecuadamente. Ahora pues se ha ido mejorando esa técnica. Ahora el examinador, pues a todos los que examinan privados, pues les dan un curso para que sepan cómo tratar y a los examinados, a los examinandos, a los estudiantes. Entonces ya las cosas se han hecho un poquito más fácil en cuanto a esta entrevista. Ahora bien, dentro del contexto general, la entrevista es casi patrimonio de los periodistas. Que dicho sea de paso, en Guatemala sí estamos atrasados con ellos. Estamos atrasados porque no saben entrevistar. Le hacen unas entrevistas que da hasta cierto punto, a veces hasta coraje, ¿verdad? Cómo las hacen de mal. Pareciera que no tienen mucha escuela, no tienen mucho dominio para hacer la entrevista. E incluso yo les manifestaba a los reporteros. Los reporteros le describen al televidente en una forma errática lo que ellos nos están proyectando en el video. Y de esa cuenta uno dice, ¿pero por qué me está diciendo eso si yo lo estoy viendo? No es muy adecuado. Ahora, en las entrevistas es otro cantar, ¿no? Al extremo de que da pena cuando los oye o los ve uno que están haciendo entrevistas. Y le decía, ese es el modelo de cómo no hacer una entrevista. En el caso de los abogados, son especialistas en entrevista, ¿no? Tienen que aprender a hacer entrevistas así en forma dinámica, en forma ágil. Tal es así que, como se dice, se va aprendiendo desde los primeros años. Y yo les cuento la anécdota de una señorita que estudiaba en Ciencias Químicas y Farmacia, y cuando en el edificio S12, donde se dan las clases del primer año de la Facultad de Derecho, para salir de la universidad hay que pasar por la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Entonces una vez venían unos estudiantes y uno de ellos hizo empatía con esta señorita que les cuento, y la sorpresa de ella fue que solo se hicieron amistad y para ir caminando a la salida, y el estudiante comenzó a interrogarla, ¿va? A hacerle una entrevista casi completa, ¿va? Y entonces ella me dice sí, y yo hasta después entendí. ¿Y por qué es que me preguntó tanto? Porque es estudiante de Derecho. Le digo, es un estudiante que está especializándose en entrevistas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer entrevistas, porque cuando ustedes cuando ustedes tengan su oficina y van sus clientes, va a resultar que el cliente nos llega a exponer, a describir la situación problemática. Y en base a esa situación problemática comienza la entrevista del abogado. Y fíjense que esa entrevista no es diálogo, porque aquí el abogado es el que pregunta y el cliente es el que responde. Los usos comunes, como les digo, los utilizan los psicólogos, los médicos. Es un arma, un arma fundamental de todos los abogados, ¿no? Eso tiene que la persona que se enfrenta a un estudiante o profesional del derecho sabe que le van a hacer una entrevista, ¿no? Es siempre
el hecho de que va a ser entrevistado cuando usted habla con un abogado, ¿no? Tipos. Es una técnica flexible que tiene la capacidad de adaptarse a cualquier condición, situación y personas, adoptando distintas modalidades. Cuando ya se va a hacer entrevista, pues tiene que establecerse el segmento social al que se va a entrevistar, a la persona que se va a entrevistar. Dentro de ese perfil aparecen algunas personas pues que tienen poca escuela, pero sí se les puede entrevistar, pero sí manejan información. Ahora, cuando ya son personas que tienen escuela, entonces la entrevista ya tiene que ser más formal, que tiene que ser estructurada muy adecuadamente para que pueda rendir sus frutos. Pero lo que importa es que la entrevista asume distintos tipos por esa flexibilidad que tiene. No menosprecia a las personas, no hay menosprecio a las personas por su condición económica, situación educativa o religiosa, ¿no? Siempre hay posibilidades de hacerle entrevista a ellos. Las fases de la entrevista. Ese es un proceso decisivo que se establecerá en un entrelazamiento entre los distintos momentos en que se ha de realizar el diálogo con uno o varios entrevistados. Eso lleva un proceso, ¿eh? Uno no puede improvisar, si uno no es técnico, no puede improvisar una entrevista. Tiene que planificarla, tiene que llevar un proceso para que la entrevista revista no solo la categoría de una técnica efectiva para obtener información y datos, sino que revista la posibilidad de ser una actividad en la que vamos a tener muchas ventajas de obtener información y datos. Y por otro lado, estamos con los pros y contras. Como toda actividad humana, tiene sus pros y tiene sus contras. Estos son los pros, son los atributos o propiedades que crean una cierta superioridad determinada por la agilidad en su aplicación. En comparación con el beneficio a largo plazo de implementar esta estrategia destinada a la recolección de datos e información en menor tiempo, cuyos factores son evidentes. La entrevista da información rápida. Eso es uno de los atributos fundamentales que tiene, que nos brinda información rápido. Y las desventajas es que a veces la preparación, los costos de una entrevista son un poco altos, ¿verdad? Y eso hace que o son más tediosos a veces, ¿verdad? A veces, por ejemplo, si ustedes quieren entrevistar a un funcionario público, eso se hace muy difícil y se hace... es decir, la entrevista tiene a veces, dependiendo del perfil de la persona que vamos a entrevistar, tiene sus contras. Entonces, en función de esa, decimos que podemos decir que la entrevista es una herramienta más dinámica debido a la capacidad de interacción que se tiene entre entrevistado y entrevistador, porque nos permite conocer el fondo de un problema de investigación. Claro, en la entrevista se obtiene mucha información y datos por ese carácter dinámico, y particularmente porque eso permite la manifestación de la actividad creativa
del entrevistador. El entrevistador, si es ágil y dinámico, luego consigue información y datos del entrevistado. Las definiciones, como decíamos, según Kellinger, es una confrontación interpersonal en la cual una persona formula a otra preguntas con el fin de conseguir contestaciones relacionadas con el problema de investigación. Para Sierra, es una conversación que establece un interrogador, un interrogado, orientada a la obtención de información. Todas son coincidentes, todas las definiciones de entrevista, y se concibe como una conversación con características particulares, eso sí es importante, entre dos personas que se van turnando en la toma de la palabra, de manera que el entrevistador propone temas o preguntas, ¿verdad? Y el entrevistado produce respuestas localmente aceptadas. Es decir, se alternan, uno preguntando y el otro respondiendo, uno con un objetivo de obtener información y el otro dando información. ¿Cuáles son los componentes? Pues decíamos, los personales, fundamentalmente es el entrevistador y el entrevistado. Y los elementos comunes en una entrevista, pues va a ser el objeto, es la información deseada. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué es lo que quiero averiguar? Y los sujetos, pues ni modo, ¿no? El entrevistador y el entrevistado. El instrumento es el cuestionario previamente preparado. Vean, aquí sí quiero insistir en algo. La entrevista tiene sus instrumentos y la entrevista tiene una guía de entrevista. Nadie va a ir a entrevistar a otro que tiene información y datos así en forma empírica e improvisada. Tiene que llevar una guía de entrevista. Una guía de entrevista que le permita dirigir la entrevista a lo que pretende obtener. Y esa guía de entrevista a veces se constituye en un cuestionario que se elabora previamente para poder entrevistar. En las entrevistas que a veces se hacen a algunos personajes, pues se requiere que se les mande con tiempo de antelación el cuestionario para que lo respondan, ¿no? Y entonces, y la otra es la práctica, pues a esto cuando se dice aquí de la práctica se habla de que es la conversación directa, llevada a cabo de forma metódica y planificada. No, la entrevista como técnica no puede ser improvisada. Solo pueden en algunos casos asumir una improvisación o montar una entrevista así rápida los que son muy expertos, ¿no? Pero de otra cuenta no se puede, porque debe llevar una posibilidad de habilidad práctica para poderla realizar, pero siempre se tiene que hacer planificada. Hoy se realizan entrevistas hasta por teléfono. Esa es una de las formas que resultan las entrevistas. Insistiendo, es una técnica que recopila información de las personas, ha sido utilizada y sigue utilizándose en múltiples propósitos.
en las propuestas, las entrevistas laborales, entrevistas con el médico, con el abogado, con los funcionarios públicos, etcétera. Aunque algunos autores, es decir, casi todos, la utilizan para reconocer los factores que están en dudas o para llegar a comprobaciones. Entonces, los abogados para obtener información de su cliente, ¿no? El médico para aprender de los pacientes, ¿no? Cuando uno va con el médico, lo entrevista, donde ustedes ya saben cómo es. El estudiante para captar conocimientos de sus maestros. Tal vez los estudiantes deberán ser los mejores entrevistadores, pero ahora con esto virtual casi es imposible, ¿no? que se animen a preguntar. No se animan presencialmente y ahora virtualmente menos, ¿no? A pesar de que no hay un acercamiento con el entrevistador o con los maestros en este caso. Tipos de entrevista. Según la relación que se establece entre el entrevistador y el entrevistado. Entonces, de esta, ahora se habla de las entrevistas virtuales, ¿no? Y que pueden hacer entrevistas a enormes distancias y tienen acceso a información y conocimientos el entrevistador, y lo puede hacer a larga distancia. Pero resulta siendo, si bien es productiva, resulta siendo que no es tan efectiva como la presencial, o de cara a cara. Esta se me ocurre a mí pensar en aquellos que se conocen por internet y se hacen novios por internet, y hay unas empresas que los conectan en eso. Entonces se hacen entrevistas virtuales y que no tienen sentido. Y cuando se llegan a conocer, que a veces no encajan lo virtual con lo real, ¿no? Pero es mejor la entrevista personal, ¿no? Porque esto va a permitir ver los gestos, las actitudes, el movimiento de manos, la incertidumbre que causan ciertas preguntas. Por la forma que está estructurada, es libre. Esta libre, pues la hacen una cantidad grande de personas, pero a nivel académico siempre la entrevista va a ser dirigida. Los abogados dirigen sus entrevistas porque no pueden darse el lujo de perder el norte, de perder el objetivo que quieren alcanzar. Entonces va una entrevista dirigida. Ya hay muchos abogados tienen ahí entre los suyos sus guías de entrevista, ¿no? Entonces se les hace de acuerdo a los objetivos de la investigación, es la exploratoria y de comprobación. En el caso de la entrevista académica, reviste los objetivos de exploración y de comprobación. Cuando ustedes se van a examinar al privado, los van a explorar qué tanto saben del derecho y comprobar qué es lo que saben del derecho para poder llegar a ser abogados y notarios. Ahora, las fases de la entrevista. Estas fases de la entrevista, como les decía, son el proceso que lleva una entrevista. ¿Cómo es que se va a ir dando? Y estos que vamos a enunciar ahora
son los pasos que han de seguirse en toda entrevista. Si bien es cierto, con la práctica uno ya no los va diferenciando muy adecuadamente, pero sí se van marcando cuando llega la gente a su bufete. Ustedes van a hacer esa entrevista. Y esa entrevista parte de la iniciativa del abogado, definitivamente. Entonces, siempre va a haber, para el caso, siempre va a haber una guía de entrevista. Ya el abogado ya se la tiene sabida y él tiene en sus manos la posibilidad de guiar bien la entrevista. Entonces, lo primero es la preparación, crear un ambiente, planificar y hacer una cita. Entonces ustedes, cuando están, ustedes citan a sus clientes, si no tienen mucho, si tienen su agenda o su bitácora muy llena, pues entonces citan a sus clientes para tal, o le dicen que tal día puede llegar para hacer la entrevista. Y se crea un ambiente, ¿no? En algunas, ahí en las oficinas, pues, siempre hay que mantener la refri con unas sodas pequeñas ahí para darle a los clientes. Y se crea un momento, ese momento de preparación es bien importante porque el cliente se siente en confianza. Lo primero que hace el abogado es darle confianza a su cliente para que pueda expresarse. Y por eso es que logra hacer muy efectiva la entrevista. La apertura, el propósito, la duración, la condición. Esto es importante, ¿no? Porque esa apertura de la entrevista pues la hace el abogado con su saludo, con su atención, y por eso les decía, los abogados se distinguen de muchos otros profesionales en que tienen una cortesía, son un baño de cortesía, son muy corteses y muy caballeros, ¿no? Y las abogadas pues, son unas damas muy elegantes, muy aristocráticas en algún momento, ¿no? Porque tienen que inspirar esa posibilidad con sus clientes para poder obtener información y datos. Entonces tienen capacidad de escucharlo y el cliente expone su situación problemática con mayor confianza. No es lo mismo llegar con un abogado que no le inspira a uno confianza. Es cuando igual que cuando ustedes van con el médico. Si el médico no sabe manejar la técnica de la entrevista, uno no se siente tan confiado, no inspira la confianza, no inspira seguridad. En tanto que si se prepara bien y se hace una apertura adecuada de la entrevista, pues vamos a encontrar que sí. Y el tercer paso, la tercera fase es el desarrollo, el intercambio. Aquí no olviden ustedes que el abogado es el que dirige. El abogado es el que dirige la entrevista. Él no puede dejarse guiar por su cliente. Y el cliente lo que puede hacer es en un momento determinado a formularle algunas preguntas relativas a la situación problemática que él llegó a plantear. Porque él describe la situación problemática al abogado, él lo escucha con mucha atención y entonces
de acuerdo a la entrevista que le haga el abogado, le van a saltar algunas dudas. Mire, ¿y qué puedo hacer en este caso? ¿Qué procede o qué me toca hacer o qué tengo que hacer o qué vamos a hacer? Pero es el desarrollo. Pero la dirección de la entrevista la sigue llevando el abogado. Y por último, es esta parte. Esta parte es esencial. Ustedes, si se despiden adecuadamente de su cliente, este regresa. Muchos abogados, para que la gente regrese, le piden un anticipo, ¿no? Cuando la gente no se siente con mucha confianza, no les gusta, ¿no? Sí. Y entonces, no, lo voy a amarrar, dice algunos abogados ahí, le digo, no, muchachos, no hablen así de su cliente. Mejor atiéndanlos bien y tengan la seguridad de que van a volver, ¿no? Es cierto que en la entrada de la oficina hay que escribir que todas las consultas son pagadas, ¿no? Así como las consultas cuando se hacen con los médicos, ¿no? Toda consulta con un abogado es pagada. Hay un decreto que establece que el pago de honorarios profesionales a los abogados por consultarles. Ahora ya el proceso mismo del qué hacer, del ejercicio profesional del abogado en relación al caso, entonces ya es otra cosa, ¿no? Entonces se hace un cierre, se llega a las conclusiones y se hace un análisis, ¿no? Bueno, entonces, mire, concluimos en esto y esto. Podemos usted está de acuerdo con esto, y así el cliente se va satisfecho, ¿no? No sé si ustedes tienen algún comentario, alguna preguntita que hacer. Todo claro, Lick. Pues si no hay alguna cuestión que quieran plantear, pues yo les agradezco su atención y su comprensión con el incidente que no podíamos entrarle al formulario. Y por favor, para el próximo miércoles, ya de ahora en adelante, solo los laboratorios, todo lo que vamos a hacer en el cuadro aquel de tareas, los vamos a hacer en clase. Y lo vamos a hacer en clase con cámara abierta, ¿oye? Porque lo que resulta cuando no se hace así, cuando les hemos dejado tareas así a veces y resulta que hay unas tremendas copias ahí. El año pasado un estudiante me presentó su trabajo con el nombre de una compañera, ¿no? Y entonces yo entrevisté a la compañera y me dijo, sí, yo se lo presté a fulano, que no sé qué, porque me dijo. Y el otro no hizo nada. Y entonces ahora para los laboratorios yo les voy a pedir favor de que van a contar para entrar al laboratorio los que tengan abiertas sus cámaras y se mire que están trabajando hoy. Si no hay más, ver si el líder hermano ya explicó que ninguna nota es... ¿Cómo es la cosa? Jennifer, ¿cómo es la cosa?
Alicia estaba preguntando acerca de las notas, Lick, y el Lick de Romano dio una explicación en la clase que tuvimos con él el viernes y dijo de que ninguna nota estaba lista aún porque van como que retrasados, ya que ni siquiera han subido las de retrasadas, ni la de escuela de vacaciones, ni las del semestre de pasado, entonces van un poco atrasados y por eso no se ha subido nada. Ajá, sí. Miren, con respecto a eso, yo les envié un listado de notas porque en todo caso yo me siento incómodo saber de que ustedes están en la incertidumbre de cuánto sacaron en el examen parcial. Que esas notas, yo no sé si en el mensaje que les indicaba las consideramos como extraoficiales, porque no son emitidas oficialmente por la facultad, pero es las notas que yo tengo registradas, que van a coincidir con las que se reporten. Pero ustedes sí ya recibieron la nota de esta clase. No, licenciado. No, no tenemos nada. No les mandé los listados. No, licenciado, no nos ha llegado nada. No, vaya, entonces hoy se los mando hoy. Y se los voy a mandar en listado porque no, como antes tenía la posibilidad de mandárselos por correo electrónico, pero como el portal de la facultad no está funcionando, no tengo acceso al correo, a sus correos así en forma directa. Tendría que seleccionarlos uno por uno en el Classroom y eso es una de no terminar, ¿verdad? Entonces, hoy les voy a enviar el listado y, perdonen, yo creo que yo tenía la idea que ya se los había mandado desde la semana antepasada, pero si ustedes me dicen que no, entonces hoy se los remito, Pero lo que sí tengan presente es que son notas extraoficiales. Las oficiales son las que aparecen en el portal en la cartelera de notas oficiales, pero estas que ustedes van a ver se refieren a las que yo tengo consignadas aquí. Y todo se debió a esta cuestión de la crisis que estamos pasando en la universidad, que el impostor no hay modo que quiera resolver nada y como está legalmente, ¿no? Sí. ¿Y por qué, Francisco? Sí, ¿qué querías, Francisco? Perdón, licenciado, solo con una consulta, ¿por qué habría de haber diferencia que se refieren a extraoficiales y oficiales? Deberían ser las mismas, ¿no? Ajá. Sí, porque mientras, por ejemplo, ustedes, como abogados, ustedes van a un juzgado o a un juzgado donde lleven algún trámite y van a preguntar por su caso. Y les van a decir, sí, se va a resolver de tal manera, o le vamos a notificar de tal manera. Eso es cuando se lo dice el oficial o se lo dice el notificador o el comisario, eso es extraoficial. Solo cuando ya hay físicamente una notificación, ya sea así física o electrónica, entonces sí ya es oficial. Por eso, esa es la diferencia, la diferencia de notas no es eso, no es eso lo que hace la diferencia entre lo oficial y lo extraoficial. ¿Y el Cidio? No, licenciado, creo que se activó mi... Bueno, sí. Yo no tengo rector. Una pregunta. Sí, Belkis.
usted va a subir las diapositivas que ha estado presentando. Gracias. Sí, fíjese que hay un problema. Yo ya la hice, la cuestión es que hice entrega de unas diapositivas y resultó que me estaban diciendo que no se estaban viendo muy bien, que salieron malas, no sé qué, pero voy a hacer lo posible de corregir ese error y entonces vamos a ver lo del envío. Oye. Está bien. Gracias. Bueno, jóvenes, que la pasen bonito y a seguir estudiando.